Hay un agujero negro a 1560 años luz de la Tierra. Eso suena lejos. Y en términos de distancia absoluta, lo es. Un año luz son casi 10 billones de kilómetros. Multiplicado por 1560, la cifra resultante no tiene referencia humana útil. Es un número tan grande que el cerebro simplemente lo descarta como algo remoto e irrelevante. Pero aquí está el problema con esa reacción. La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está a 4,2 años luz. La mayoría de las estrellas que ves en el cielo nocturno están entre 10 y 1000 años luz de distancia. En términos de la escala de la galaxia, 1560 años luz es la distancia a tu vecino de enfrente, no al otro lado del mundo, no al otro lado del país, al otro lado de la calle. Y en ese vecindario, a esa distancia, hay un agujero negro. Durante décadas, los astrónomos creyeron que el agujero negro más cercano a la Tierra estaba a miles de años luz de distancia. Era una de esas certezas cómodas que se asumían sin cuestionarlas demasiado, porque los agujeros negros son, por definición, invisibles, y encontrarlos requiere buscar activamente algo que no emite luz. En 2022, un equipo de astrónomos mirando datos de un telescopio en Chile encontró algo que no esperaban encontrar tan cerca, y desde entonces la búsqueda no ha parado. Porque si hay uno a 1560 años luz, la pregunta que nadie puede ignorar es ¿cuántos más hay que todavía no hemos encontrado? ¿Cuántos agujeros negros están ahí fuera, en nuestra vecindad galáctica, invisibles, silenciosos, sin nada que los delate hasta que alguien mira en la dirección correcta? La respuesta que la ciencia tiene para esa pregunta es incómoda. Bienvenido a Cosmos Universal. Esto es lo que sabemos sobre el agujero negro más cercano a la Tierra. ¿Cómo lo encontramos? ¿Qué es exactamente? ¿Qué hace? ¿Y por qué su existencia cambia la forma en que entendemos el espacio que nos rodea? Antes de hablar del agujero negro más cercano, hay que hablar de qué es un agujero negro. No la versión de película, la versión real. Porque la versión real es más extraña y más interesante que cualquier cosa que Hollywood haya producido. Un agujero negro es una región del espacio donde la materia se ha comprimido hasta una densidad tan extrema que la gravedad que genera es suficiente para atrapar la luz. No para retardarla, para atraparla. La luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo y que en toda la historia de la física nunca ha sido detenida por nada, no puede escapar de un agujero negro. Si un fotón de luz cruza el horizonte de sucesos, el límite exterior de un agujero negro, no hay forma física de que vuelva a salir. El horizonte de sucesos no es una superficie sólida, no hay nada que tocar ahí. Es simplemente el punto de no retorno. El lugar donde la geometría del espacio-tiempo se curva tanto que todos los caminos posibles, incluyendo los que sigue la luz, apuntan hacia adentro. Eso es lo que hace que los agujeros negros sean invisibles. No emiten luz, no reflejan luz. Son literalmente negros en el sentido más absoluto que ese término puede tener. La única forma de detectarlos directamente es fotografiar la sombra que proyectan sobre el gas y el polvo que los rodea, que es exactamente lo que hizo el Event Horizon Telescope con Sagitario A estrella en el centro de la Vía Láctea en 2022. Los agujeros negros se forman principalmente de dos maneras. La más común para los agujeros negros de masa estelar, que son los más abundantes en la galaxia, es el colapso de una estrella masiva al final de su vida. Cuando una estrella con una masa de al menos 8 a 10 veces la masa del Sol agota su combustible nuclear, la presión de radiación que la mantenía expandida contra la gravedad desaparece. La gravedad gana. Las capas exteriores de la estrella colapsan hacia el centro en una fracción de segundo. El rebote de ese colapso genera una explosión de una violencia extraordinaria que llamamos supernova. Y lo que queda en el centro, si la masa original era suficiente, es un agujero negro. No todas las estrellas masivas terminan como agujeros negros. Las de menor masa entre las candidatas producen estrellas de neutrones, o objetos igualmente exóticos pero distintos. El límite aproximado es una estrella original de unas 20 a 25 masas solares para producir un agujero negro directamente. Las más masivas todavía pueden producir agujeros negros a través de distintas rutas de evolución estelar. Un mito que merece demolerse aquí. Los agujeros negros no aspiran. No son aspiradoras cósmicas que devoran todo lo que está cerca. Si el Sol se convirtiera mañana en un agujero negro del mismo tamaño, la Tierra seguiría orbitando exactamente igual. La gravedad no cambiaría. Lo que cambia es lo que ocurre si te acercas demasiado al horizonte de sucesos. Porque ahí sí, la gravedad se vuelve tan intensa que nada puede escapar. Pero a distancias normales, un agujero negro se comporta gravitacionalmente igual que cualquier otra masa del mismo tamaño. Lo que sí hacen los agujeros negros y lo que los hace detectables aunque sean invisibles es deformar el espacio-tiempo a su alrededor.
Esa deformación tiene efectos observables. Dobla la trayectoria de la luz de los objetos que hay detrás de ellos. Crea lo que se llama lentes gravitacionales. Afecta el movimiento de las estrellas que orbitan a su alrededor. Genera emisiones de rayos X si hay material acumulándose alrededor de ellos. Y en algunos casos, cambia de forma sutil pero medible el movimiento de las estrellas compañeras con las que forman sistemas binarios. Esa última propiedad, el efecto sobre las estrellas compañeras, es exactamente cómo encontramos el agujero negro más cercano a la Tierra. En noviembre de 2022, un equipo de astrónomos liderado por Karim El-Badry, investigador del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica, publicó en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society un artículo con un título que en la comunidad científica produjo una reacción inmediata. Habían encontrado un agujero negro a 1560 años luz de la Tierra. El objeto recibió el nombre de Gaia BH1, BH por las iniciales en inglés de agujero negro, black hole, y Gaia porque fue el satélite de la Agencia Espacial Europea, el mismo que está cartografiando la posición y el movimiento de más de 1.000 millones de estrellas en la galaxia, quien proporcionó los datos que llevaron al descubrimiento. La historia de cómo se encontró es tan interesante como el objeto en sí. Los agujeros negros no se pueden ver directamente, pero si un agujero negro forma parte de un sistema binario, es decir, si orbita junto a una estrella normal, esa estrella se convierte en su delator involuntario. Y si el satélite Gaia mide con una precisión extraordinaria la posición exacta de las estrellas en el cielo, y cómo esa posición cambia a lo largo del tiempo. La mayoría de las estrellas se mueven de forma predecible, pero una estrella que orbita alrededor de un objeto invisible se mueve de forma diferente, oscila. Se desplaza en pequeños arcos que reflejan el tirón gravitacional de algo que no podemos ver. En los datos de Gaia, los astrónomos identificaron una estrella en la constelación de Ofiuco, una estrella similar al Sol en masa y composición, que se comportaba de forma anómala. Su movimiento en el cielo describía una oscilación periódica que no podía explicarse por la atracción de otra estrella visible. La periodicidad era de 185,6 días. Eso significa que la estrella completa una órbita alrededor de algo cada 185,6 días. Y ese algo no emite ningún tipo de luz detectable. El equipo de El-Badry obtuvo tiempo de observación en el telescopio Gemini Norte en Hawái para confirmar el hallazgo con mediciones de velocidad radial, la técnica que mide cómo la velocidad de una estrella hacia nosotros o lejos de nosotros cambia a lo largo del tiempo mientras orbita. Las mediciones confirmaron el movimiento orbital y permitieron calcular la masa del objeto invisible. Aproximadamente 9,62 masas solares, 9 veces y media la masa del Sol, comprimida en un objeto sin luz, sin emisiones de rayos X, sin material acumulándose a su alrededor. Solo gravedad pura, tirando de una estrella en silencio absoluto desde una distancia de apenas 1560 años luz. ¿Por qué no se había encontrado antes? La respuesta tiene que ver con el tipo de agujero negro que es. La mayoría de los agujeros negros que conocíamos antes de Gaia BH1 fueron detectados porque estaban activos. Estaban consumiendo material de una estrella compañera, y ese proceso de acreción genera emisiones intensas de rayos X que son detectables desde la Tierra. Los telescopios de rayos X, como el Chandra o el XMM Newton, llevan décadas catalogando esos sistemas, pero Gaia BH1 es diferente. Es un agujero negro durmiente, no está consumiendo nada. La estrella compañera orbita a una distancia segura. El agujero negro no la alcanza, no hay acreción, no hay emisiones, solo silencio y gravedad. Un agujero negro durmiente es prácticamente indetectable con las técnicas tradicionales. La única forma de encontrarlo es midiendo su influencia gravitacional sobre lo que tiene cerca, y para eso se necesita la precisión de Gaia, y que mide posiciones estelares con una exactitud equivalente a detectar el movimiento de un cabello humano visto desde la distancia que hay entre Madrid y Nueva York. El hallazgo fue inmediatamente sometido a un escrutinio intenso por parte de la comunidad científica. Los agujeros negros de masa estelar durmientes son tan difíciles de detectar que cualquier candidato genera escepticismo automático, pero las observaciones independientes con el telescopio Gemini confirmaron los datos de Gaia. Gaia BH1 era real. Gaia BH1 no es solo el agujero negro más cercano a la Tierra. Es también uno de los más extraños que hemos encontrado. Y la razón de esa extrañeza tiene que ver con algo que la física estelar todavía no ha resuelto completamente. El sistema está formado por dos objetos, el agujero negro,
con una masa de aproximadamente 9,62 masas solares, y una estrella compañera, una estrella de tipo G, similar al Sol en temperatura y composición, con una masa de aproximadamente 0,93 masas solares. Los dos orbitan alrededor de su centro de masa común cada 185,6 días terrestres. La distancia entre la estrella y el agujero negro es de aproximadamente 1,4 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol, 150 millones de kilómetros. Así que la estrella compañera de Gaia BH1 orbita a una distancia similar a la que existe entre el Sol y Marte. Lo suficientemente lejos para que el agujero negro no esté consumiendo material de la estrella, de ahí el silencio, pero lo suficientemente cerca para que el efecto gravitacional sea perfectamente medible, el horizonte de sucesos de Gaia BH1. El punto de no retorno más allá del cual nada puede escapar, tiene un radio de aproximadamente 28 kilómetros. Para un agujero negro de 9,62 masas solares, eso es consistente con las predicciones de la relatividad general. Un objeto del tamaño aproximado de una ciudad pequeña, con una masa que multiplica por casi 10 la del Sol, en el centro de ese sistema silencioso a 1560 años luz de aquí. Pero lo que hace a Gaia BH1 realmente peculiar no es su tamaño ni su distancia. Es la pregunta de cómo llegó a existir en este estado. Un agujero negro de masa estelar se forma cuando una estrella masiva explota como supernova, pero una supernova es una explosión de una violencia descomunal. Los modelos físicos de supernovas predicen que esa explosión debería lanzar el remanente, el agujero negro o la estrella de neutrones resultante, y a velocidades de entre 20 y varios cientos de kilómetros por segundo en una dirección aleatoria. Eso se llama la patada de supernova, y normalmente esa patada es suficiente para deshacer el sistema binario. La compañera sale disparada en una dirección, el remanente en otra. El sistema se rompe. Gaia BH1 no se rompió. La estrella compañera sigue ahí, en una órbita casi circular, perfectamente estable, como si la explosión que creó el agujero negro hace millones de años no hubiera perturbado el sistema. Eso requiere una explicación. Una posibilidad es que la supernova que creó Gaia BH1 fue inusualmente simétrica, sin una patada fuerte en ninguna dirección particular. Otra es que el agujero negro se formó sin supernova tradicional, mediante un colapso directo, y donde la estrella masiva simplemente colapsa hacia adentro sin una explosión violenta. Un tercer escenario implica que el sistema binario original era muy diferente al actual y que la interacción gravitacional con otras estrellas reconfiguró las órbitas en algún momento de su historia. Ninguna de las tres hipótesis es completamente satisfactoria con los datos actuales. Gaia BH1 es, en ese sentido, un problema abierto de la astrofísica estelar. La estrella compañera tiene aproximadamente la misma edad y composición química que las estrellas de su entorno galáctico, lo que sitúa la formación del sistema hace varios miles de millones de años. La estrella masiva que se convirtió en el agujero negro habría vivido solo unos pocos millones de años antes de explotar. Mientras que la compañera de tipo solar lleva miles de millones de años en esa órbita, sin perturbar y sin ser perturbada. Una convivencia de miles de millones de años entre una estrella normal y el cadáver gravitacional de lo que fue su compañera original. Gaia BH1 fue el principio. En enero de 2023, apenas 2 meses después del anuncio de Gaia BH1, el mismo equipo liderado por Karim El-Badri publicó el descubrimiento de un segundo agujero negro durmiente usando la misma técnica. Lo llamaron Gaia BH2. Está situado a aproximadamente 1650 años luz de la Tierra, en la constelación del Centauro. Su masa es de unas 8,9 masas solares. Orbita junto a una estrella gigante roja cada 1277 días terrestres, una órbita mucho más larga que la de Gaia BH1, con la compañera situado a unos 4,96 unidades astronómicas del agujero negro, y 2 agujeros negros durmientes en el vecindario galáctico, encontrados en cuestión de meses usando los datos de Gaia. Lo que eso implicaba era claro para cualquier astrónomo que leyera los artículos. Si encontramos 2 en tan poco tiempo con las técnicas disponibles, la población real de agujeros negros durmientes en la galaxia es probablemente enorme. Solo estábamos empezando a ver la punta del iceberg. Y entonces llegó Gaia BH3. En abril de 2024, un equipo de la colaboración Gaia publicó en la revista Astronomy and Astrophysics el hallazgo más impactante de los 3. Un agujero negro a 1926 años luz de la Tierra, en la constelación de Águila, con una masa de 32,7 masas solares.
Eso lo convierte en el agujero negro de masa estelar más masivo jamás encontrado en órbita alrededor de una estrella en la Vía Láctea. Los agujeros negros de masa estelar más masivos que conocíamos anteriormente, detectados mediante ondas gravitacionales producidas en fusiones de agujeros negros, tenían masas de entre 30 y 80 masas solares. Pero esos se detectaron en el momento de fusionarse, no en órbita estable alrededor de una estrella. Gaia BH3 es el agujero negro más masivo que hemos encontrado en el vecindario galáctico en su estado normal, durmiente, sin consumir nada, simplemente existiendo. La estrella compañera de Gaia BH3 es una estrella vieja de baja metalicidad, lo que significa que se formó en los primeros tiempos de la galaxia, cuando el universo aún no había sintetizado grandes cantidades de elementos pesados. Eso sitúa la formación del sistema hace muchos miles de millones de años, probablemente en los primeros 1000 millones de años de la Vía Láctea. La estrella masiva que se convirtió en Gaia BH3 habría tenido originalmente más de 40 masas solares y habría vivido solo unos pocos millones de años antes de colapsar. La baja metalicidad de la estrella compañera es en sí misma un dato importante. Las estrellas con poca abundancia de elementos pesados pierden menos masa durante su vida a través del viento estelar. Eso significa que cuando colapsaron, conservaron más masa y pudieron producir agujeros negros más masivos. Gaia BH3 podría ser un representante de una población de agujeros negros masivos formados en la galaxia primitiva, cuando las estrellas eran diferentes a las que se forman hoy. No, 3 agujeros negros durmientes encontrados en menos de 2 años, todos dentro de los 2000 años luz de la Tierra, todos usando los datos del satélite Gaia. El catálogo completo de Gaia, cuya publicación final está prevista para los próximos años, probablemente contenga decenas o cientos de candidatos adicionales. Estamos en el comienzo de una era completamente nueva en la detección de agujeros negros, y el vecindario galáctico que creíamos conocer está resultando ser mucho más poblado de lo que imaginábamos. 3 agujeros negros durmientes en menos de 2000 años luz. Eso es lo que hemos encontrado. Ahora viene la pregunta que cambia la perspectiva de todo lo anterior. ¿Cuántos hay en total? Los modelos de evolución estelar y de formación de la galaxia llevan décadas intentando responder esa pregunta. La estimación más citada en la literatura científica sitúa el número de agujeros negros de masa estelar en la Vía Láctea en aproximadamente 100 millones. 100 millones de agujeros negros, la mayoría de ellos durmientes, sin estrellas compañeras cercanas que los delaten. Invisible para todos los métodos de detección disponibles hasta ahora. La Vía Láctea tiene un diámetro de entre 100.000 y 200.000 años luz. Si distribuimos 100 millones de agujeros negros de forma aproximadamente uniforme en ese volumen, la distancia media entre agujeros negros vecinos en cualquier punto de la galaxia sería de unos pocos años luz. El agujero negro más cercano a cualquier punto dado, incluyendo el Sol, podría estar a menos de 10 años luz de distancia. Eso es una estimación basada en modelos, no en observación directa. Pero los 3 descubrimientos de Gaia son consistentes con esa estimación. Si encontramos 3 en 2000 años luz en apenas 2 años de búsqueda activa, la densidad de agujeros negros en la galaxia es alta, mucho más alta de lo que parecía cuando solo podíamos detectar los que emitían rayos X. El astrónomo Tim Lister de las Cumbres Observatory describió la situación en 2023 con una imagen que se ha repetido en varios medios científicos. Dijo que buscar agujeros negros en la galaxia usando solo telescopios de rayos X era como intentar hacer un censo de la población de una ciudad contando únicamente las personas que llevan ropa fluorescente de noche. Puedes contar las que ves, pero la mayoría de la gente no lleva ropa fluorescente. La mayoría de los agujeros negros no emiten rayos X. Gaia cambió eso. Por primera vez, Indy tenemos una herramienta capaz de detectar agujeros negros por su gravedad en lugar de por su luz. Y lo que está revelando es que el universo oscuro, el universo de los objetos que no emiten nada, es mucho más grande y mucho más cercano de lo que pensábamos. La primera pregunta que surge cuando alguien escucha que hay un agujero negro a 1560 años luz es siempre la misma. ¿Representa algún peligro para la Tierra? La respuesta es no. Y la razón es la misma que explicamos antes. Los agujeros negros no aspiran. Gaia BH1 a 1560 años luz ejerce una influencia gravitacional sobre el Sol que es completamente insignificante comparada con la de las estrellas más cercanas. Próxima Centauri, a 4,2 años luz, tiene una influencia gravitacional sobre el sistema solar mucho mayor que Gaia BH1 desde su distancia. Ion y Próxima Centauri no representa ningún riesgo.
Para que un agujero negro de masa estelar representara un riesgo real para el sistema solar, tendría que estar a menos de un año luz de distancia y en trayectoria de aproximación directa. Nada en los datos actuales sugiere que eso sea el caso. Lo que sí representan estos descubrimientos es una ventana completamente nueva para entender la historia de la Vía Láctea. Los agujeros negros de masa estelar son fósiles de estrellas masivas que vivieron y murieron hace millones o miles de millones de años. Su distribución en la galaxia, sus masas, sus órbitas, todo eso contiene información sobre las poblaciones estelares que existieron antes de las actuales, sobre los ciclos de formación estelar de la galaxia, sobre cómo ha cambiado la composición química del gas interestelar a lo largo del tiempo. Y Gaia BH3, con su masa de 32,7 masas solares y su estrella compañera de baja metalicidad, es especialmente valioso en ese sentido. Es probablemente el remanente de una de las primeras generaciones de estrellas masivas de la galaxia. Estudiarlo es leer un registro fósil de la historia más antigua de la Vía Láctea. Y luego está la conexión con las ondas gravitacionales. El observatorio LIGO detectó por primera vez ondas gravitacionales en 2015, producidas por la fusión de dos agujeros negros a más de 1.000 millones de años luz. Desde entonces, decenas de fusiones han sido detectadas. Los agujeros negros durmientes como Gaia BH1, BH2 y BH3 son los precursores de esas fusiones. En algún momento del futuro distante, si sus órbitas se van estrechando lentamente por la emisión de ondas gravitacionales, podrían fusionarse y producir exactamente el tipo de señal que LIGO detecta. Encontrar agujeros negros en órbita antes de que se fusionen es encontrar la fuente de las ondas gravitacionales antes de que emitan su señal final. La publicación final del catálogo completo de datos de Gaia está prevista para los próximos años. Ese catálogo contendrá mediciones de posición y movimiento de más de 1.000 millones de estrellas, con una precisión que ningún instrumento anterior ha alcanzado. Los astrónomos esperan encontrar en ese catálogo decenas o cientos de nuevos candidatos a agujeros negros durmientes, simplemente buscando el mismo tipo de oscilaciones en el movimiento estelar que revelaron Gaia BH1, BH2 y BH3. El observatorio Vera C. Rubin en Chile, cuya operación científica comenzó en 2025, realizará un sondeo del cielo austral con una frecuencia y una profundidad sin precedentes. Su capacidad para detectar cambios en el brillo de estrellas con alta precisión lo convierte en otra herramienta potencial para identificar sistemas binarios con compañeros oscuros, especialmente a través de microlentes gravitacionales, el fenómeno por el que un agujero negro que pasa frente a una estrella de fondo amplifica brevemente su luz de una forma característica. En el espacio, la misión LISA de la Agencia Espacial Europea, prevista para la próxima década, detectará ondas gravitacionales en frecuencias que LIGO no puede alcanzar. LISA será sensible a las ondas emitidas por sistemas binarios compactos, incluyendo pares de agujeros negros en órbitas lentas, que todavía están a miles o millones de años de fusionarse. Eso podría revelar una población de agujeros negros en el vecindario galáctico, que ni Gaia ni Rubin pueden detectar. Estamos en el comienzo de la era de la astronomía de agujeros negros durmientes. En los próximos 10 años, el número de agujeros negros conocidos en el vecindario galáctico podría pasar de 3 a cientos. Y cada uno de ellos será una ventana hacia la historia de la Vía Láctea, hacia la física del colapso estelar, hacia la comprensión del universo oscuro que nos rodea sin que podamos verlo. Hay algo que cambia cuando sabes que a 1560 años luz hay un agujero negro silencioso, durmiente, tirando de una estrella en la oscuridad. No cambia nada práctico. El sol seguirá saliendo mañana, la Tierra seguirá en su órbita, el café seguirá caliente, pero cambia la forma en que piensas en el espacio que hay entre las estrellas. Ese espacio que desde aquí parece vacío, negro, inerte, está lleno de cosas que no emiten ninguna luz. Agujeros negros durmientes, estrellas de neutrones silenciosas, enanas blancas apagándose, objetos que existen, que tienen masa, que deforman el espacio-tiempo a su alrededor y que son completamente invisibles para cualquier telescopio que busque luz. El universo que vemos con telescopios es solo una fracción del universo que existe. La parte brillante, la parte que se anuncia a sí misma. El resto, la parte oscura, la parte silenciosa, es mucho más grande y está mucho más cerca de lo que pensábamos. Gaia BH1 no es una anomalía, es el primero de muchos que vamos a encontrar. Y cada uno de ellos va a recordarnos que el vecindario galáctico que creíamos conocer tiene más cosas de las que podemos ver. Y si este vídeo cambió la forma en que miras el cielo nocturno, suscríbete a Cosmos Universal.
Hacemos vídeos largos porque las preguntas grandes merecen tiempo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cambia algo para ti saber que hay un agujero negro a tan solo 1560 años luz? Esa pregunta no tiene una respuesta incorrecta. Hasta el próximo video.